Hola, les habla la licenciada Jessica. Les doy la bienvenida a la materia de dinámicas de grupo. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Esta clase va a ser la última al respecto de la introducción teórica de nuestra materia. Como ya saben, la clase anterior hablamos sobre la estructura del grupo, pero hubieron varios puntos que no terminaron de desarrollarse. Entonces, esta va a ser la segunda parte de la estructura, del tema de la estructura del grupo. Solamente para aclarar, en el día de hoy vamos a hablar específicamente del estatus del grupo, del tamaño, la composición del grupo y la cohesión. No olviden que estos componentes son los que estructuran a un grupo. Entonces, a continuación vamos a hablar del estatus. Esta se refiere a la posición social que las personas atribuyen a un grupo o a los miembros de este. Ustedes saben que por medio de muchos spots o propagandas, actualmente siempre se está buscando una igualdad para evitar las diferencias dentro de nuestra sociedad. Sin embargo, sabemos que nuestra sociedad se sigue estructurando en base a clases definidas y bien diferenciadas, ¿no? Entonces, el autor sugiere que lo mismo pasa en un grupo social. Es decir, que cada miembro tiene ciertas funciones, derechos, rituales que lo diferencian de los demás individuos, incluso obviamente lo diferencian de otro tipo de grupos. Sin embargo, quiero dejarles esta información a su consideración. De la siguiente propiedad de la que vamos a hablar va a ser del tamaño. Ustedes sabían que el tamaño puede llegar a influir en el comportamiento del grupo debido a las variables, es decir, de la cantidad de personas por las que está compuesta un grupo, llegue a influir en el comportamiento de este. Por ejemplo, se ha evidenciado que los grupos pequeños realizan mejor las tareas. En cambio, los grupos más grandes obtienen mejores resultados cuando se trata de resolver problemas. Se dice también que los grupos de unos 12 participantes produce entradas más diversificadas. Es decir, que si tenemos grupos más grandes, por supuesto que va a haber dentro de esta muchísima gente con diferentes talentos, diferentes virtudes, y eso va a aportar en gran manera y va a influir también incluso en el comportamiento y por supuesto en los resultados de las tareas de un grupo. Además, el tener grupos grandes también dice que si el objetivo es descubrir datos y hechos, estos grupos grandes son muchísimo más eficaces y son fuertes también para ciertas tareas. Ahora vamos a hablar de un tema muy interesante dentro de lo que es esta propiedad del tamaño del grupo. Me refiero a lo que es la holganza social. Esto se refiere a la tendencia de una persona a esforzarse menos cuando trabaja en un grupo que cuando trabaja sola. La holganza social es una sinergia, es decir, una asociación, pero negativa. Es decir, que el total es menos que las partes de la suma. La holganza social también es provocada por la percepción de que los demás miembros no están cumpliendo su papel. Para poder entenderlo,
Si un miembro cree que sus colegas pues son flojos, puede tratar de restablecer el equilibrio reduciendo su propio esfuerzo. Tal vez algunos lo han visto en grupos, esta tendencia. Yo personalmente lo he podido evidenciar, que cuando una persona X llega a entrar a un grupo donde se caracteriza por no dar un buen esfuerzo o un rendimiento óptimo, pues esta persona llega incluso a reducir, como decía en el ejemplo, su propio esfuerzo e incluso a seguirle los pasos a este grupo. Y para poder manejar esta situación, pues se sugiere que el trabajo colectivo debe de ofrecer medios para identificar y recompensar los esfuerzos individuales. Esta sería una gran solución para la problemática de la que hemos hablado. Bueno, ahora vamos a hablar de la composición. Se refiere a la combinación de conocimientos y competencias que los miembros aportan a el grupo. En este caso, dentro de lo que es la composición, pues un grupo puede llegar a ser homogénea o heterogénea. Pero ahora vamos a hablar de los grupos heterogéneos. Estos grupos están integrados por personas con diferentes personalidades, sexo, educación, especialización y experiencia, lo cual es maravilloso porque estos grupos poseen una variedad de habilidades e información, y esto los hace más eficaces, los hace mucho más fuertes, al contrario de ser un grupo homogéneo, ¿cierto? Bueno, la diversidad enriquece, siempre lo he dicho, porque las diferentes habilidades y competencias de los integrantes ayudan a producir más que si trabajan individualmente o si trabajaran personas con las mismas características. Estos grupos heterogéneos, pues lo que produce es una sinergia positiva. Incluso si llegara a generarse conflictos en este tipo de grupos, pues imagínense si como tenemos muchísimas personalidades, experiencias, etcétera, en este grupo, si los conflictos llegaran a ser bien administrados, pues estimularía mucho más la creatividad de estas personas y mejora la toma de las decisiones. Bueno, a continuación vamos a estudiar la cohesión. Este es el último punto del que vamos a hablar dentro de la estructura de un grupo. Entonces, cohesión entiéndase como el grado de atracción que sienten los miembros entre sí y a su motivación para permanecer en el grupo. Muchos autores han coincidido que la cohesión es el punto o la propiedad más importante dentro de lo que es la estructura de un grupo, porque este concepto está relacionado con la productividad, es decir, que si un líder quiere buenos o excelentes resultados de un grupo, debe de sumarle importancia a este aspecto para fortalecer a un grupo y facilitar su interacción, para verlos unidos, etc. Hay muchos aspectos de los cuales un grupo puede llegar a estar muy bien cohesionado. Por ejemplo, el tiempo que pasan juntos es muy importante, es decir, que si pasarían un buen tiempo o la mayor parte de su tiempo juntos, esto los hace más fuertes, los hace más unidos. A un grupo pequeño también se le facilita su interacción,
y si este grupo es amenazado por fuerzas externas con diferentes conflictos, como el hecho de querer cerrar este grupo, por ejemplo, esto puede llegar a hacerlos incluso más fuertes. Hay algo muy importante también que los investigadores han demostrado, es que la relación entre cohesión y productividad depende de las normas de desempeño que haya establecido este grupo. Si estas normas son elevadas, son de excelencia en resultados y alta calidad del trabajo y la cooperación con personas externas, un grupo cohesionado será más productivo que un grupo menos unido. Es decir, si las normas de desempeño son poco estrictas, el grupo cohesionado tendrá una productividad menor. Entonces también depende de las normas o de las expectativas que se plantee un grupo. Para estimular la cohesión de un grupo se sugiere lo siguiente: reducir el tamaño en la medida de lo posible. Tal vez en algunos grupos no se logre hacer esto, pero sabemos que un grupo pequeño es mucho más fácil de estimular su cohesión. La siguiente es alentar la concordia con los objetivos del grupo. La siguiente es aumentar el tiempo que los miembros pasan juntos. Y el estatus también, es decir, aumentar el estatus del grupo y la dificultad percibida para ingresar a él, va a ayudar mucho en su cohesión. Estimular la competencia con otros grupos va a ayudar que este grupo sea más fuerte también. Y por último, proporcionar recompensas al grupo en lugar de dar premios individuales. Este es una problemática que se presenta en diferentes instituciones cuando líderes quieren mucho trabajo en grupo, pero a veces premian al empleado del mes o simplemente premian a un miembro del grupo o solamente tal vez a su líder, etcétera, ¿no? Entonces es importante que si se quiere resultados de un grupo, se pueda ver recompensas para todo el grupo. Espero que esta información les haya sido muy útil para trabajar con sus respectivos grupos. Muchísimas gracias, muchísimas bendiciones también.